últimamente me ha sucedido creyendo ser un hombre también que lee la Biblia, que camina en la palabra, que lee, que estudia, que medita, pero me he encontrado, no sé si hay alguno más aquí, pero me he encontrado en una guerra inusual, distinta a otras temporadas, con mis pensamientos en mi mente. No estoy pensando en cosas raras, sencillamente como que la lucha se ha intensificado en mi mente, en mis pensamientos, y me he dado cuenta de la necesidad de renovarla, de cambiarle el chip, como cambiarle el enfoque. Muchos prefieren renovar lo externo antes de renovar lo interno. Error. ¿Alguien más ha estado así últimamente que dice, pastor, como que me siento desconcentrado, como que luego de repente hay una bronca y pienso rápido así? Mira, vamos a la Biblia, vamos a ver Mateo 15. Vamos a ver si nos explicamos aquí. Mateo 15. Perdón, Mateo 16, verso 5. Digan conmigo, renovar la mente. Ok. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que habían olvidado traer pan. Vamos a leer en la Reina Valera. Los discípulos habían olvidado traer pan. Imagínate, era la única responsabilidad que tenían. Y se les olvidó. De hecho, Marcos dice que solo traían un pan. Yo creo que la dinámica, la función que traían, les hizo olvidar y de repente están ahí con que ya van en la barca y dicen, listos, listos, vámonos. Y cuando caminan dicen, el pan. O sea, ellos no tenían que resucitar, ellos no tenían que hacer ciertas cosas que solo le correspondían a Jesús, y lo único que les correspondía lo olvidaron: su pan. 6. Jesús aprovechando, recuerden que Jesús es intencional. ¿Jesús es qué? Intencional, siempre va a aprovechar los momentos. No los quiere Él. No fue Él el que dijo, Señor, que se les olvide traer el pan, su irresponsabilidad para poder hablarles. Ahí aprendemos que Dios no envía las cosas que a veces vivimos, pero sí las aprovecha. Y les dice, mirad, guárdense de la levadura. La levadura es una sustancia que ayuda a fermentar. Es algo que ayuda para mantener, generalmente lo usan en el pan, para poder, o en las pizzerías, la introducen y con el calor desprende y hace que se infle la harina. ¿Ok? Entonces usa una parábola diciendo, cuidado con esta levadura, lo que puede fermentar, por muy poco que le pongas, puede ir creciendo. ¿De quiénes? De los fariseos y los saduceos. No hay mucho tiempo de verlo, pero está hablando del sistema religioso y del sistema humanista. Los saduceos era de un grupo que venía de los sadoquitas, de un grupo de los de Sadoc, sacerdotes, que eran de los servidores prestigiados, de linaje, por decirlo así, pero eran demasiado moralistas, incrédulos, dudaban constantemente de Jesús, al punto de que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Pero tenemos también a los fariseos, que era el grupo religioso, quizá de la clase común, donde ellos entonces venían y decían cómo hacer las cosas, y era el legalismo y era el humanismo. Jesús dice, aprovechando que se les olvidó, pues les voy a decir cuidado con la levadura. Y lo hace. Me encanta Jesús. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí. Eso dice la NTV, porque así también lo menciona Marcos. Pero en la Reina Valera, léalo conmigo, verso 7. Ellos pensaban dentro de sí. Esto dice, porque no trajimos pan.
¿Dónde estaba sucediendo esa conversación? ¿Dónde? En su mente. Pensaban dentro de sí. Esto lo dice porque no trajimos pan. Vuélvalo a leer conmigo. Ellos pensaban dentro de sí porque no trajimos pan. Esto lo dice por ello. Verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? Hombres de poca fe que no tienen pan. ¿Por qué piensan así? Los discípulos comenzaron a pensar que esa referencia de la levadura de los fariseos y los saduceos refería al no traer pan, a lo que no traíamos, a lo que no tenemos. Pero Jesús vuelve a atacar el tema y les dice: ¿por qué ustedes piensan así? Hombres de poca fe que no tienen pan. Verso 9. Todavía no entienden, estoy leyendo en esta versión, todavía no entienden, no recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron, ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobra que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Verso 12. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué piensan así?, decía Jesús. Preguntaría, ¿cuál es el pensamiento más común que tienes a diario? Piénsalo. Tú dices, esto es lo que constantemente pienso todos los días. Son muchos, son variados, están ordenados, seccionados. ¿Cómo es? Escúchame, pero piensa en tu pensamiento más común a diario. ¿Cuál es el negocio principal en tu mente? ¿Cómo resolver el trabajo? ¿Cómo atender la escuela? ¿Cómo resolver lo de la casa? ¿Cómo tener todo lo que hay que hacer? ¿Cuál es el pensamiento que predomina en tu mente? ¿Lo están pensando? Anótenlo. Anótenlo. Somos una iglesia que hace anotaciones. Anótalo, porque eso es importante. Yo sé que todos quieren decir aquí, Dios es mi principal pensamiento. Para muchos no, para muchos solo es en la mañana, durante la oración o cuando requieren algo. Sé sincero contigo, no es examen, tú lo vas a ver. Pon cuál es el pensamiento más constante, el que predomina, el que ocupa tu mente todos los días. ¿Cuál es? Si Jesús les dice, ¿por qué piensan así? Estoy en el verso 8. ¿Por qué piensan así dentro de ustedes? Quiere decir que algo estaba ocurriendo en sus pensamientos que impedía lo que Jesús les estaba hablando. Ahora, para Jesús y para Dios en toda la Biblia, que Jesús es Dios, en toda la Biblia es tan importante el pensamiento. De hecho, Proverbios 23:7 dice, porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Somos, actuamos, sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Es tan importante lo que pensamos porque de ello equivale o brota lo que sentimos y lo que actuamos. Controla toda aquella parte de nosotros, el pensamiento que nos lleva a reaccionar en la vida. Pero cuando leo este versículo, donde dice, ¿por qué piensan así dentro de ustedes? ¿Por qué piensan dentro de ustedes? Me doy cuenta de que hay algo que está fallando ahí y me parece
que ahí hay un algo de lodo cenagoso. La forma en la que pensamos. La manera en la que pensamos. ¿Por qué piensan así? Seguramente nos ha sucedido a todos que en medio de una crisis, un conflicto, algo familiar, no hemos pensado correctamente. Y vienen pensamientos de cualquier índole, se acercan, pareciera que llegan, se presentan y dicen, aquí estoy para en el momento en que se requiera, doy el paso y entro. Y entonces te encuentras rodeado por pensamientos que no son los pensamientos de Dios, que no son los pensamientos que quieres. Y entonces brota otra vez esta pregunta, ¿por qué piensas así? Ahora entiéndeme, quiero darte el punto de lo que estoy tratando de traer, pero voy a hablar algo práctico. Mi punto es que Jesús dice, ¿por qué piensan así? Yo estoy hablando de una enseñanza. Y ustedes están pensando en el pan que no trajeron. Algo que yo quería hablarles, lo interpretaron por algo que ustedes pensaban y no por algo que yo decía. ¿Me sigues? A todos nos ha sucedido que de pronto alguien dice algo y lo interpretamos de una manera por lo que pensamos y no de la manera en la que lo dijo o lo que quiso decir. Cuando Jesús dice, ¿por qué piensan así? Sucede muchas veces en casa. ¿Por qué pensamos así de alguien más? Matrimonios, cuando han tenido un conflicto, una circunstancia, los vamos a evidenciar aquí, pero ¿cuántos dicen, pastor, como que pasa algo y me viene como una oleada de malos pensamientos? Levante su mano a quien le ha pasado algo así. Ok. Jóvenes, ¿cuántos de pronto han sentido que viene un asunto, una circunstancia y de pronto llega ahí el guamazo, o familias que están aquí que ha venido y viene un guamazo, una circunstancia y como que viene una ola de malos pensamientos? ¿A alguien le ha pasado? Constantemente. Y ahí es donde el Señor me estaba hablando en la mañana aún todavía. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué los malos pensamientos? ¿Por qué pensar así? Por ejemplo, cuando hemos tenido, mi esposa y yo, diferencias, porque los pastores también nos peleamos, tenemos diferencias, discutimos. Sí sabía eso, ¿verdad? Somos normales. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué pienso así de ella? Si es alguien a quien amo, si es alguien con quien he hecho un pacto, si es alguien con quien ya tenemos hijos, hemos caminado, hemos avanzado, ¿por qué pienso así? Y ahí es donde me doy cuenta que Dios necesita sacarme, yo dejarme, que Él me saque del pozo para comenzar a lavarme otra vez y arrancar todo este lodo que impide que yo piense correctamente acerca de todos a mi alrededor, de las circunstancias a mi alrededor. Creo que el mayor conflicto en cualquier relación, claro que hay asuntos difíciles como dinero, como infidelidad, como todo ello, pero viene a partir de ¿qué? De los pensamientos que se han metido, que se han infiltrado. ¿Por qué piensan así? Jesús les dice, porque hay poca fe en ustedes, está entrando así en su mente, se está internando algo que impide que avancen, que no deja que su fe avance y los pueda colocar sobre una roca firme. No hay manera de que yo los pueda trasladar a la roca firme de una fe estable, porque aún piensan así.
¿Me está siguiendo ahora? ¿Por qué piensan así? En el Evangelio de Marcos, no lo vamos a leer, pero en el mismo versículo, donde están hablando acerca de este momento, donde por qué están discutiendo, en el verso 7 dice, comenzaron a discutir entre ellos, pero también dice que pensaron dentro de sí. Habla de un momento en el que tiene que cambiar dos cosas, y aquí es donde vamos a atorarle: nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo te sacaste eso? Ya luego se los explico. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Y vamos a tratar lo que resta sobre la mente. Y me quedan 9 minutos nada más. La mente, tenemos que cambiar lo que pensamos. ¿Por qué? Generalmente pensamos equivocado porque estamos queriéndonos principalmente querer pensarlo todo. Dejemos de pensarlo todo. ¿Has visto que alguien tiene respuestas para todo asunto? Que no piensa mucho en lo que está hablando, que no piensa mucho en lo que está tratando y rápido tiene una opinión de las cosas. Si los discípulos se hubieran quedado un poco quietos y uno inteligente ahí, todos eran inteligentes, pero uno, poquito más, que le hubiera dicho: Jesús, para hablar como ellos, ¿te referís al pan que no trajimos o a algo distinto? Yo hubiera hecho esa pregunta. ¿Cuántos hubieran dicho eso? Unos cuantos. ¿Cuántos hubiéramos sido también quizá como los demás, decir, pues no trajimos pan? No traje pan. Pero no, rápido, tengo opinión, tengo esto. Comenzamos a pensar desde donde pensamos y no desde donde nos hablaron. Tenemos que escuchar a Jesús desde donde Él nos está hablando. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Para poder interpretar correctamente. Por eso en el verso 9 dice Jesús en la NTV: ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan? Digan conmigo: entendimiento, recordar. Otra vez, entendimiento y recordar. Jesús habla de este entendimiento y esta comprensión. Cuando dice de entender, Él dice: ¿todavía no pueden interpretarme en algo tan sencillo como esto? No pueden entender lo que les estoy tratando de hablar, que no era gran ciencia, pero lo que estoy tratando de hablar, porque ustedes tienen un pensamiento que no han querido eliminar. Y es un pensamiento que brota del no tenemos. Pensamiento que tratar. No son muchos, es uno por uno. Ellos pensaban: no tenemos. Y por eso Jesús le dice: no entienden que yo les hablo de otra cosa. No pueden interpretarlo, que estoy tratando de decirles de una enseñanza. Por eso otra vez les digo que hablo de la enseñanza de los fariseos. Y dice la Escritura: por fin entendieron que hablaba de la enseñanza engañosa de los fariseos. ¿Qué puede suceder cuando nosotros interpretamos con un pensamiento así? El engaño y la mentira entran fácilmente. Porque ellos ya estaban interpretando lo que Jesús les decía bajo un pensamiento que estaba saturado de temor. No tenemos. De la incapacidad, no alcanzamos. Y cuando el miedo entra en el corazón de alguien que ha abrazado su propio pensamiento y no el de Dios, entonces la duda, la incertidumbre, la inquietud se internan y entonces todo lo interpretan de acuerdo a este pensamiento, no a lo que Dios está hablando. ¿Logré explicarlo? ¿O más o menos? Si no arrancamos ese pensamiento que está siendo
con grilletes tomados sobre el suelo, anclados sobre este pensamiento, que fundado está el miedo, jamás podremos avanzar y ser quitados del lodo cenagoso para el crecer, para una fe de avance. Nos quedaremos estancados el resto de nuestra vida. Por eso Jesús dice, algo tienen que cambiar allí, que es un pensamiento, para poder entender lo que les estoy hablando e interpretarlo conforme a lo que yo les estoy diciendo. Y ahí es donde el Señor viene a hablar y a tratar lo que había en sus pensamientos, meterlos ahí. No es como se oye, les está diciendo Jesús, no es las palabras que les estoy diciendo, se trata del mensaje que les estoy dando, de lo que yo quiero decirles. Asegúrense para conectar con ello. ¿Cuántos conflictos no hemos tenido por interpretar las cosas de manera distinta? ¿Cuántas peleas nos hubiéramos evitado si hubiéramos interpretado correctamente la mirada de nuestra esposa? El otro día me dice mi esposa, no me compraste nada. Después de 3 horas de llegar a la casa, después de 2 horas de estar en la plaza, 5 horas después me dicen, no me compraste nada. Pero es que no me dijiste nada. En la primera tienda, yo te dije, qué bonito está. ¿Te gusta? Sí, te dije que sí estaba padre. ¿Alguien ha estado en mis zapatos? Ay, muy bien. Hasta me sentí libre de saber que no era el único. Y podemos orar juntos por ella. Digo, ¿lo hubieras comprado? Error, no se dice eso. Sí, está bien, gracias. ¿Cuánto me hubiera evitado si hubiera interpretado esa pregunta, ese comentario o esa mirada? Al último, no fue esa blusa solamente, y fueron una blusa y algo más. Mi punto es referente sobre cómo hay que interpretar. ¿Cuántas veces también como hombres tenemos un plan, una agenda, un horario, y de repente se mueve todo el asunto y no decimos nada? Y nadie interpretó lo que nosotros queríamos decir. ¿A alguien también le ha pasado eso, mujeres? Que le movieron y todo. ¿Qué impide que podamos interpretar la forma en la que pensamos? La manera en la que pensamos. Los discípulos no estaban entendiendo a Jesús, aunque estaban con Él. No estaban interpretando lo que Jesús les decía, aunque estaban con Él. Estaban teniendo un conflicto para interpretar, porque mucho de lo que ellos pensaban no era lo que estaba pensando Jesús. Pero cuánta humildad se requiere para poder también conectarse a lo que se está hablando, a lo que está refiriendo o a lo que está diciendo en este sentido Jesús, para decir, voy a dejar lo que estoy pensando porque quiero pensar lo que tú. Cuando no hacemos eso, entra el miedo, entra la duda, entra la inquietud en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Pueden ayudarme con los pads, por favor? Por eso Jesús usa este pasaje diciendo, ¿no entienden? ¿No recuerdan? Porque está
atacando la mente y nos está dando claves para pensar. No entienden, no recuerdan, nos está otorgando ayudas para que nuestro entendimiento y comprensión no sea conforme a lo que pensamos, sino a lo que los demás nos están hablando o lo que Dios mismo nos está hablando. Qué difícil es la vida cristiana cuando venimos, escuchamos la palabra y solo nos llevamos el yo entendí esto y no el Dios nos habló esto. Es padre que Dios te hable a ti y tú entiendas algo para ti, pero hay algo que Dios está hablando y necesitamos tomarlo y forzarnos en el buen sentido, con la fe, con la entrega, con la rendición, la humildad, y decir lo que tienes que hablar. Aquí estamos, dímelo. Recuerdo al joven Samuel que estaba ahí acostado y de pronto escuchaba a Dios y casi igualaba la voz de Dios a la voz de Elí. Y Samuel, cuando escuchaba a Dios que estaba acostado, corría con Elí y le decía: ¿me estás hablando, Elí? Y Elí decía: no, vete a dormir. Y entonces iba otra vez, y así por 3 ocasiones, hasta que llegó en un punto donde Elí discernió que lo que estaba sucediendo con Samuel era que Dios le estaba hablando. Pero nota esto, Samuel tenía un oído tan humilde, tan sensible, que podía confundir la voz de Dios con la voz de Elí. Por eso es tan importante que en cada conversación que tengamos la disposición, no de solo cambiar los pensamientos a lo que otros dicen, no porque si no vamos a ser gente que está codependiendo y tan vulnerable que no tenemos resguardos de convicciones por la palabra. Pero mi punto es este: que así como Samuel tenía una humildad de escuchar, de atender, cada vez, sea un Elí, sea un momento, sea una circunstancia, sea un papá, una mamá, un amigo, un familiar, un hijo, podamos escuchar la voz de Dios a través de ellos. ¿Por qué? Porque es ahí donde entonces Dios va a comenzar a quitar el lodo cenagoso. Y uno de ellos tiene que ver con la mentira y el engaño. Cuando ellos pensaban que no traían nada, era porque traían en el fondo miedo, había nerviosismo de no tener. Por eso Jesús les dice: ¿no recuerdan de toda la multiplicación que hice con unos cuantos panes? ¿Por qué les refiere eso? Porque en el fondo estaba Jesús tocando el temor que tenían ellos de que no iba a haber más comida o más alimento. ¿Cuántas veces el Señor está viniendo entre nosotros, quitando el lodo cenagoso, arrancándonos de la desesperación, diciendo: hey, yo te lo hablé, yo te lo dije, yo te lo prometí, voy a cumplirlo, voy a hacerlo? Pero de pronto nosotros decimos: ¿a qué te refieres, Señor? ¿Será ya el momento? ¿Será ya la circunstancia? ¿No lo has hecho? Y cuando comenzamos a dejar pensamientos con fundamento de miedo, del temor, del nerviosismo, de la inquietud, de la incertidumbre, entonces nuestra interpretación de lo que Dios habla no es verdad. ¿No es qué? Ese es el punto. Lo que ellos interpretaban no era verdad. Y ahí es donde el Señor me habló y me dijo: tienen que salir de su verdad, de su pensamiento que es verdad. Mira, tan verdad pensaban que lo que ellos pensaban era correcto, que hasta estaban ya discutiendo entre ellos. Tú no discutes por algo que es mentira, discutes cuando piensas que tienes la verdad. Y estaban discutiendo los discípulos: tú no lo trajiste, no tú, Pedro, ¿para qué te lo comías? Y el otro: no, Juan, es que tú debiste. Y ahí estaban discutiendo entre ellos, en su rollo, cuando Jesús estaba tratando otro tema. No recuerdan. Jesús dice: no recuerdan. Está trayendo sus palabras a los testimonios. Está trayendo sus palabras a los milagros que he hecho. Jesús está diciendo: ¿no recuerdan todo lo que he obrado entre ustedes? ¿No recuerdan todo lo que he obrado para ustedes? ¿No recuerdan cómo multipliqué los panes, los peces, las cestas que se multiplicaron? Es tan importante tener vigente los testimonios,
los milagros, las obras de Dios, para que nuestros pensamientos se mantengan vigentes a lo que Dios está hablando. Los testimonios son cosas que Dios ha puesto, herramientas que Dios ha puesto para plantarlas y que nuestros pensamientos no estén conforme a nuestras circunstancias, en lo que estamos viviendo, sino de acuerdo a lo que Dios está hablando y prometiendo, o lo que ya habló y prometió. ¿No recuerda? Tú dices: pastor, yo quiero que me saque del pozo, quiero que me saque del lodo, quiero que me ponga sobre roca firme. Ten recuerdos de testimonios, de milagros, de obras gloriosas de parte de Él. Tenlo ahí, y eso limpiará por completo este lodo, este fango que te impide avanzar, que te impide caminar, para plantarte ahí. Te lo va a quitar. Solo recuerda cuánto ha hecho el Señor por ti. Salmo 103, no lo busquen, solo anótenlo. Pero dice: bendice alma mía Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Jesús les dice: ¿por qué piensan así? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no recuerdan? Cuando está tratando este pensamiento, este entendimiento y este recuerdo, Él está trayéndolos, sacándolos del lugar de miedo para colocarlos en el lugar de la roca firme, donde aumenta la fe. Jesús no les está diciendo: ¿cómo son sinvergüenzas? También le hubiéramos dicho: tú eres Dios, tú eres la palabra encarnada, tú eres la sabiduría misma. Denos un poquito Yo no pienso que Jesús le está diciendo: ¿por qué tienen esos pensamientos? No puede ser, ¿qué hago con ellos? Yo no creo que estaba así. Yo creo que estaba en un tono distinto. Muchachos, ¿por qué siguen pensando de esa manera? ¿Por qué siguen entendiendo de forma distinta? ¿Por qué cuando quiero amarlos más, ustedes me aman menos? ¿Se acuerdan de ese versículo? Por pensamientos. Y Jesús los está sacando diciendo: muchachos, el miedo los va a paralizar. El miedo no los dejará avanzar. Si siguen pensando desde el no tenemos, desde el no trajimos, acuérdense que yo puedo hacer con poco mucho. Y recuérdense, yo pensaría que, imagínate tener a Dios mismo diciéndote con unos panes y unos peces: ¿recuerdan eso que hice con esos panes? Y con eso poco hice mucho. Diga conmigo: mucho. ¿Cabría esto? No solo se acuerden de eso, acuérdense que en el inicio de la creación había nada. Y de la nada ¿hice qué? Si con poco hago mucho y si con nada hago todo, tranquilos. Muchas amarguras vienen desde ahí. Muchos resentimientos vienen desde ahí. Tranquilos. Dios está por hacerlo. Tranquilos. Estaban más enfocados en lo que no tenían que a quien tenían ahí mismo. ¿Ves lo que hace el miedo? Te enfoca en lo que no tienes en lugar de agradecer a quien sí tienes. Tenían a Jesús, el creador de todo lo que hay. Pero ellos ¿en qué estaban pensando? En lo que no. Hay gente que agradece, que se olvidó agradecer porque está más pensativa, más enfocada en lo que no tiene que en lo que ahora tiene. Cuando enfocamos nuestra mirada y nuestro pensamiento en quién es Dios,
le quitaremos su facultad para empoderarse a ese problema sobre nosotros. Lo digo de forma distinta. Enfocarte en Dios le quitará la influencia a cualquier problema sobre tu corazón. Si te enfocas en el problema, estarás consciente del gran problema en el que estás y no del gran Señor que está en la barca contigo. Tú dices, ¿y cómo hago eso? Piénsalo. Yo les propondría algo, familia. ¿Qué les parece si agarramos varias semanas donde estemos trabajando fuertemente en no pensar malos pensamientos? Cualquier mal pensamiento, todo mal pensamiento, ya nos dio el tiempo, pero todo mal pensamiento proviene del miedo. Y el miedo, ¿sabes quién está detrás del miedo? La mentira. La mentira es el fondo del tema. Me hubiera encantado terminar. Puedes ponerte en pie, por favor. ¿Qué les parece si como familia tomamos intencionalmente semanas? Vamos a empezar día por día, de no pensar nada malo, frenarlo, someterlo al Señor, detenerlo y decir, no va a pensar malo. Se arruinó la reunión que tenías planeada, pero dices, no va a pensar nada malo, voy a pensar conforme a lo que Dios está, algo bueno Dios va a tomar de esto. ¿Sí me explico? Algo bueno Dios hará en cuanto a esto. Gracias. Sí. Si la vida te da limones, ¿qué hacemos? ¿En dónde está en la Biblia, pastor? No está en la Biblia, para que no diga que lo que está ahí, Dios dijo en tal. Job decía, en un momento en el que se encontraba, dice, mis ojos están viendo al Redentor, y llega a declarar esto, mi Redentor vive. Y los siguientes 2 versículos después, enseguida, él dice, mis pensamientos están sobre ti, me estoy llenando de asombro. Mis pensamientos están sobre ti, me estoy llenando de asombro. Cuando la mente está concentrada en Dios y Él predomina, no en la mañana del domingo, sino constantemente, día a día, Él se vuelve el centro de nuestras vidas, el asombro vuelve a brotar en nuestro corazón. Isaías 26 dice, bienaventurado aquel cuyo pensamiento está en el Señor, dice que será saciado de completa paz. El pensamiento enfocado en Dios libera perfecta o completa paz sobre el corazón. Es decir, que ante cualquier área, cualquier esfera de la vida o cualquier circunstancia, viene la paz que sobrepasa entendimiento y no viene a aplastar eso, no vuelve inconsciente, no nos vuelve inconscientes del suceso, no, nos vuelve tan conscientes del asunto porque estamos entendidos de dónde venimos. Lo digo así, a veces somos tan conscientes de lo temporal que olvidamos dónde estamos, en lo eterno.
Pero cuando nuestro pensamiento está enfocado en Dios y viene paz, paz no es tranquilidad, una bata blanca, incienso por todos lados y decir písalo por... No, paz es que Dios está dominando, tiene la supremacía en ese asunto y que Él está bajo control, aunque ante mis ojos parezca que no. Y Él domina. Y mi corazón está tranquilo en saber que Él domina. Bienaventurado aquel cuyo pensamiento está en el Señor.